Bueno, y continuamos hablándoles del sector naval en la comarca, que empezábamos este debate, se lo recordamos por si acaban de conectar con nosotros, partiendo de esa noticia del fin del veto. Analizamos también proyectos que ya están en marcha y se firmaron en su momento, como ese Flotel, y hay que analizar ahora quizás lo más inmediato, ¿no? Y esa inversión que conocíamos no hace mucho, ¿no? Esa inversión de Iberdrola en Navantia Fene, ¿no? Para construir esos jackets que se destinarán al parque eólico que se está construyendo en Alemania. Bueno, antes calificaba el contrato del Flotel, señor Juncal. ¿Cómo calificaría esta inversión, ¿no? Esta noticia de parte de Iberdrola? Yo la califico de magnífica, ¿no? Y bueno, y que en diciembre, hoy podemos estar satisfechos, pero en diciembre estábamos algunos muy preocupados porque hubo una circunstancia de que murió el presidente de, esto es un proyecto, el parque eólico. Es un proyecto que participa Navantia, participa Iberdrola, Iberdrola, y participan varias empresas. Y hay una francesa pública que justo cuando se iba a firmar el contrato ya hubo retrasos con la concesión alemana, una concesión lógicamente del parque, en unas condiciones. Murió el señor, el presidente de la empresa francesa, y el sucesor, pues decía que no firmaba. Eso en diciembre, la verdad que tuvimos unos días ahí complicados y que estábamos preocupados por cómo se iba a desarrollar el tema. Bueno, después al final se arregló, se firmó y el resultado está ahí, ¿no? Que a mí me parece, repito, que me parece perfecto. Es que hay que buscar cualquier, lo decía al principio del programa, es decir, cualquier oferta de posibilidad de trabajo en cualquier tipo que esté capacitado Navantia para hacerlo, se va a ofertar, ¿no? Hay cosas que surgen, ¿no? A lo mejor eso habría un debate que tampoco, pero bueno, que hay temas que podíamos hablar. Estábamos hablando en el descanso de la serie, claro, la seriación, ¿por qué Corea puede hacer lo que hace? Pues porque Corea este año va a fabricar, creo, 52 gaseros. Pero bueno, es un poco, para que la gente lo entienda, y que se entiende fácil, pero vamos, que es un poco lo que nos pasa a nosotros con el automóvil. Es decir, se cierran factorías en Francia. Vigo y Renault, Vigo Citroën y Renault en Valladolid se potencian. ¿Por qué? Porque se ha conseguido integrar la fabricación del automóvil, auxiliar las cadenas de producción que permiten, pues, ser más competitivos, y por lo tanto, pues Citroën, que es matriz francesa, cierra fábricas en Francia y potencia Vigo, ¿no? Pues en los gaseros, pues también se pueden dar datos. Es decir, claro, el problema, los coreanos encargan, pues, 52 motores. Navantia quiere comprar el motor y le cuesta el 300%, porque el otro tiene encargado tal. El acero para los barcos, los coreanos tienen una acería trabajando 24 horas a 8 turnos, sacando acero tal. Navantia necesita, pues, para un barco tal, ¡pum!, más caro. Bueno, pues esos son problemas. ¿Quién te dice eso? Por los equipos y tal. Corea ha conseguido una integración del sector naval, y los japoneses Corea en gaseros, japoneses en bulcarres, que nos hace, salvo el militar, y en el militar, que ya empezamos a tener problemas, los ejemplos que puse antes, Inglaterra y Noruega. Y en Australia, que estamos bien posicionados, tanto para los dos buques de aprovisionamiento tipo Cantabria, pero el competidor que tenemos, estamos bien posicionados, porque estamos con Daewoo también, o el otro, el Samsung, no sé cuál de los coreanos es el que está también ahí en la lista corta. Con lo cual tal, y Navantia tiene proyectos. Navantia está en una lista corta en Estados Unidos. Para la parte de ingeniería, de adoptar el BAN como unidad básica de la Armada para la vigilancia costera, marítima, rescates, esto y tal, la plataforma del BAN. Eso supondría 100 unidades, pues obviamente no se van a construir en Ferrol. Sí, la ingeniería, si al final, repito, está en la lista corta, quedan 2, Navantia, y no sé cuál es la otra. En Australia, ahora se está iniciando, y se le ha encargado por parte de las autoridades australianas a Navantia el desarrollo,
digamos, de lo que iba a ser, lo que es la F100 española, 110, perdón, 110 española, australiana, ¿no? Es decir, no se sabe cuántas unidades, termino en seguridad. Y en ese proyecto está Navantia, con lo cual, pues también estamos muy bien posicionados. En los presupuestos generales de este año se ha dotado 80 millones de euros para iniciar el desarrollo en España del proyecto de la 110, ingeniería. Lógicamente, antes de construir un barco, pues hay que desarrollarlo de forma ingeniería y tal. Bueno, pues veremos, pues, como ya yo quiero, no, hombre, déjame meter una maldad, porque como tenemos elecciones, pues pasa que después, claro, hay partidos políticos que dicen suprimir de gastos militares. Bueno, pues entonces nos quedamos si no nos quedamos sin F-110. Bueno, seguiremos hablando de eso, pero bueno, quería comentar esta noticia porque lógicamente desde FENE no sé cómo se ha recibido, imagino que como un pequeño respiro, ¿no? Esos jackets, ¿no? Repito, del mismo modo que era esperada el fin de la limitación a la construcción civil, a nosotros lo que nos lleva a que a la par que finalizamos esa limitación, que a la par aparezca lo de Iberdrola, pone en evidencia que el gobierno actual y gobiernos anteriores, más allá de quien esté de comisario, deje de estarlo, porque, repito, era una obviedad contractual entre sindicatos y SEPI, nos lleva a pensar que poco o nada se hizo en Europa para el levantamiento a la construcción naval civil convencional, porque aquí lo que tendremos que preguntarnos es: proyecto Iberdrola, evidentemente, renovables, la eólica marina plantea o se presenta como una propuesta de futuro, una apuesta de futuro, a la que nadie le va a decir que no, y no le decimos que no, desde el primer momento, que hace ya años, no es de anteayer, ¿no? Hace ya un tiempo que sabemos de los contactos Navantia y Iberdrola, de ese trabajo en paralelo, que no va Navantia sola, Navantia va en UTE con una empresa asturiana. Y por lo tanto, de esos millones que se hablan para la ría, hablamos de una gestión y un dinero distribuido. Pero para no entrar en ese detalle, a nosotros a día de hoy nos falta saber el alcance real de lo que significa Iberdrola en el astillero. Nosotros queremos saber si FENE va a quedar en condiciones de poder construir naval, pero no construir bloques, que ya lo hacíamos. Y por cierto, lo hacíamos bien y lo hacíamos generando mucho empleo. Es decir, en el astillero de FENE, con los bloques construidos en el centro, para los australianos, generamos en torno a una media de 1.000 empleos. Eso solo en FENE, ¿no? Y solo con esa pequeñita obra. Por lo tanto, cuando ahora hablamos de estos proyectos y se magnifican desde el ámbito político, precisamente porque hay elecciones, como decía Juan, se magnifican. Pero yo digo que se magnifican porque en el ámbito político no actúa solo Juan Fernández, solo Juncal, afortunadamente, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué hablamos? Ni el Flotel creó el empleo que se dijo, ni Iberdrola va a generar el empleo que se dijo, es falso, afirmo aquí, y si no es así, que venga alguien a rebatírmelo. La operación es fácil, 641.000 horas entre 1.776, que es la jornada anual de un trabajador. Yo no meto, bueno, pues es una división fácil. Juan, que se conoce... Podemos hacer como los surcoreanos, hacer turnos de 8 horas con 24 horas en cada hora coreana, ¿no? Bien, y entonces termino. Y entonces aquí mezclar churras y meninas, no. Es decir, el problema con Corea, hombre, más allá de que no es una cuestión salarial, es una cuestión de competencia desleal, que venimos denunciando históricamente, pero frente a ello, España no hace nada, y España no hace nada en España y hacia Europa. Y Europa se desentiende. Hombre, ¿no será más caro en España la mano de obra de un trabajador que la de un francés, un holandés, un italiano? Creo que no. Evidentemente. Creo que no. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Y vuelvo a repetir, la reforma laboral, que no es la consecuencia, o no es la que generó la situación de los astilleros, pero como solución a un país en la comarca, yo voy a hablar de la comarca, donde estoy más cerquita, y del astillero no ha resuelto ningún problema. Nosotros hemos tenido una reducción salarial. Nosotros estamos confrontados con esta dirección de empresa
que centró en el recorte salarial y en el recorte de derechos el ahorro. Seguimos sin tener ningún contrato. Es una evidencia palpable. Por lo tanto, no vamos a perder demasiado tiempo en discutir gráficas. ¿Cuál es la realidad hoy en Ferrol? La realidad son 170 y tantos, 200 trabajadores, y cuando hablemos luego de la industria auxiliar, evidentemente se está forzando la máquina y la situación para que también esos trabajadores paguen las consecuencias de una mala gestión, de una mala política laboral, y por lo tanto aquí no se escapa, no nos vamos a salvar nadie, ¿no? Tampoco los trabajadores de la principal, que ya no nos estamos salvando. Bueno, y los empresarios de la comarca, señor Fernández, ¿cómo ven esa llegada de Iberdrola, esa inversión en Navantia Fénix? Hombre, nosotros lo vemos con optimismo, lo que pasa es que queremos que tenga seguimiento, es decir, que se consigan más contratos y más posibilidades. Es cierto que haciendo la crítica constructiva, no solo una parte tiene la culpa cuando las cosas no salen para adelante. Y es cierto, muy cierto, que la Comunidad Económica Europea, dentro de los, como mínimo, de los países de nuestra área, digamos, a excepción de los países del este que se reincorporaron recientemente, yo creo que los 18 países de la Comunidad Económica Europea tienen unos sueldos, y algunos por encima de los nuestros, como son los alemanes, los franceses, quizás los italianos y por supuesto los ingleses. Claro, los ingleses también tienen una ventaja, tienen su propia moneda, cosa que no tenemos nosotros, pero además tienen otra ventaja, tienen un peso político excelente para incluso amenazar con salirse de la Comunidad Económica Europea. España no tenemos esa posibilidad, pero sí deberíamos de, porque a ver, uno de los digamos, yo creo que de los informes peores que ha tenido el dique flotante para esta ría ha sido principalmente de la Comunidad Económica Europea, que es mucho gasto social, o sea, económico para el Estado, y que no va a ser rentable suficientemente porque los tráficos de los grandes gaseros se van a focalizar en Asia, Pacífico y Extremo Oriente. Yo entiendo que eso se tiene que tener en cuenta, pero también entiendo que hay que pelear por ello. Es decir, antes hablábamos, por hacer un paréntesis, antes hablábamos del puerto exterior, ¿verdad?, de Ferrol, que, bueno, llevamos 10 años con que se va a poner el tema de los contenedores, aún no está puesta ni la grúa, aunque creo que están por allí los hierros, pero aunque pongan la grúa tampoco se van a recepcionar los contenedores. Pero sin embargo sí se han metido más de 1.000 millones de euros en un proyecto que se llama Puerto Exterior de La Coruña, que al contrario que Ferrol, y tú lo sabes perfectamente, Juan, lo sabemos creo que todos, porque ya lo hemos dicho más de una vez, que los 365 días al año que es operativo el de Ferrol no lo va a ser el de La Coruña, con lo cual el de Ferrol va a ser complementario de La Coruña en positivo. Y sin embargo para allí se han destinado por encima de los 1.000 millones de euros. Quiero decir que a veces cuando el dinero se busca, porque la plataforma al final, el presupuesto, ¿cuánto era el dique flotante de Marras, que va a dar trabajo también para los astilleros? Estaba hablando de en torno a 140. Primero se empezaba con 80-90 millones, después se fue a 100, y después estábamos en 130-140. Yo no voy a discutir. Una cosa es hacer una inversión y otra cosa es crear una infraestructura. Es decir, yo creo que crear una infraestructura para los astilleros que sean mucho más competitivos, teniendo esa plataforma y teniendo ese buque, esa posibilidad de atender buques, los grandes gaseros, que en 10 años van a estar ahí, pues está claro, yo creo que muy claro, que es distinto a hacer un gasto. O sea, una inversión es una cosa, y tú que eres economista lo sabes mejor que yo, una inversión es crear infraestructura, y un gasto, un costo, es crear algo que va a ser susceptible de no poder usarse en X años. Además de crear directamente todos los puestos de trabajo que crea. Pero la Comunidad Económica Europea nos dice que no, es decir, el gobierno por lo menos ha consultado, supongo que será de obligado la consulta, ha consultado con Europa, sin tomar la decisión directamente en principio. Creo que no es vinculante, no obstante, la decisión de Europa, es una asesoría mera, y ha decidido no invertir en esta ría 130-140 millones. No sé si esto es retomable o no sé si el presupuesto se magnifica un poco más, y claro, llega un momento en que las inversiones, como todos sabemos, estamos en momentos de restricciones, momentos de vacas flacas, lo cual quiere decir que al final nos va a salpicar lógicamente a toda una comarca, porque no estamos hablando solo de una empresa y de crear un valor añadido a esa empresa, porque esa empresa más temprano que tarde terminará siendo privatizada. Eso yo creo que lo saben hasta los empleados de Navantia. Esto lo saben. No sé si le va a tocar al Partido Popular o le va a tocar al Partido Socialista, pero que esta empresa termina siendo privatizada, seguro. Hombre, si queremos privatizar a AENA, ¿qué podemos pensar? Y medio privatizada ya está, ¿qué podemos pensar de estos astilleros, ¿no? Pero en todo caso yo creo que la inversión sí se podría hacer, porque a la hora de privatizar estaríamos dando unas posibilidades a aquel futuro comprador, y yo estoy segurísimo, yo creo que lo veré yo, pero si no mis hijos desde luego lo van a ver privatizado. Y ojalá, si esa fuese la solución, y ojalá
más temprano que tarde. Bueno, el señor Fernández ha puesto sobre la mesa un tema sobre el que yo también iba ahora a hablar, ¿no? Ese dique flotante sobre el cual el señor Juncal ya más de una vez ha expresado su opinión con datos económicos, ¿no? Yo es que no me meto en política. Pero mejor no se puede hacer. Pero... Yo voto a Ferrano que lo dijo antes que tú, ¿eh? ¿El qué? Que no se metía en política. Que el de política no habla. Ya sabes el nombre, no lo voy a decir. No iba por ello. Bueno. No, pero estás parafraseando, Sí, ¿no? sí, no, bueno. Pero bueno, la verdad que no lo hice pensando, ni se me ocurrió, si no, no bueno, lo hubiese. El subconsciente trabaja. Mira, vamos a ver. Infraestructura, sí, vale, un dique. Vamos a partir de un dique. Ahora, flotante. Yo los datos que tengo y son, yo los tomo como buenos porque la información es buena. Son 213, 220 millones de euros lo que sería la construcción del dique flotante. Bueno, todos estaremos de acuerdo. Yo simplemente voy a hacer un análisis, unas cuentas muy facilitas. Todos estaremos de acuerdo que el dique, una vez hecho, tiene unas tasas de ocupación, ¿no? Es decir, me es igual que se lo repercutas como si es uno de fuera, pues una tasa de alquiler, por así decirlo, por días, o una tasa interna como coste para la empresa de la reparación, que la incluya en el coste de la reparación, incluya el coste del dique. Bueno, desde Brest a Cádiz, la tasa de dique oscila, un dique de esa capacidad, oscila entre los 5.000 y 6.000 euros día. Bueno, lo multiplicamos por 365 días al año y lo multiplicamos por 25, voy a ser generoso, en vez de 25, 30, porque al hablar de un dique flotante estamos hablando de un barco y por lo tanto la vida útil está fijada en 25 años, 25, 30. Bueno, incluso para llegar a esos años habría que hacer una gran carena, lo que llaman una gran carena, que sería lonchear el dique en 8 tramos, girarlo, meterlo en dique, ¿cómo se llama? Chorrear, pintar, hacer, bueno, todo el mantenimiento y volver a soldarlo. Por lo menos es lo que me ha contado el sistema una persona, un ingeniero que sabe este tema. Bueno, con lo cual eso nos lleva que durante toda su vida útil genera 45 millones de euros, peor de los casos, y 65 en otro. Bueno, pues la cuenta es muy fácil, de 45, 65 hasta 240, o una de dos. O son pérdidas para la empresa, le estamos metiendo en vena pérdidas por valor de 100 y pico millones de euros, o ayudas de Estado, que probablemente, seguramente, algún competidor europeo lo denuncie y volvemos otra vez, que volvemos a un expediente y que nos vuelvan otra vez a castigar por ayudas de Estado. A ver, porque claro, es que vamos, las cuentas son esas, no hay otras cuentas que se puedan hacer, con lo cual ustedes mismos, es decir, ahora, usted me dice, un dique, lo que decías, José, de los gaseros, grandes gaseros, los Q-Max y los Q-Flex, que es de tal, hombre, por el canal de Panamá no van a poder pasar, porque incluso con la ampliación, ni con la ampliación. Con la manga que tienen, los Q-Flex con vaselina, por así decirlo, porque los datos son las esclusas, el ancho máximo de las esclusas van a ser 49,5, quiero recordar de memoria, es el ancho. El Q-Max se va a 60 metros de manga y el Q-Flex se va a 40 y muchos, con lo cual muy complicado que tal. Y esos, vamos a ver, son todos los que se han fabricado, se han suspendido los pedidos de esos gaseros. Los 51 que decía de Corea que se fabrican este año son convencionales de 175.000 toneladas, son todos propiedad de una naviera que está ligada al proyecto de gas de la regasificación de Qatar, con lo cual, y además que tiene un contrato, una participación con un astillero en Qatar que hace la reparación, salvo un caso, un gasero que reparó en Brest, porque también la compañía catarí tiene un convenio con el astillero de Brest, participan, son socios. No ha habido por aquí un Q-Flex ni un Q-Max, ni van a aparecer. Ahora, yo un dique grande, a mí, obviamente, por mí perfecto. Ahora, flotante,
vamos a analizar si seco no, de piedra o de hormigón, es interesante. Yo, desde mi punto de vista, creo que sí, como infraestructura. Ahora, flotante es complicar la situación a la empresa, porque le estamos metiendo en vena 150 millones de pérdidas, los trabajadores, como mínimo. Siguen demandando esa infraestructura, ¿no? Hombre, primero, necesaria, imprescindible y obligada además desde el ámbito político, por el Partido Popular, que es el de Juncal, ¿no? Es decir, nosotros no nos inventamos el proyecto de la Xunta, no nos lo inventamos nosotros los trabajadores. Nosotros sí sabemos, porque también hablamos con técnicos, con gente que conoce. Yo no soy técnico, ¿no? No, ni yo. Claro, pero las cuentas son fáciles, Juan. Cuando no se quiere, no se hace. No se toma la decisión y no se hace. Mira, te lo voy a poner fácil. Tú que eres economista, además brillante, entiendo, por toda la... O sea, lo que acabas de hacer con los números del dique, te lo pongo fácil. Hay que multiplicar. No, es que es fácil, es fácil. Te voy a poner un ejercicio fácil. Aeropuerto de Barajas, ahora Adolfo Suárez, y aeropuerto de Castellón. Es decir, acabas de hacer una cuenta sin producto, sin trabajo. Claro, yo si divido leche, litros de leche, por pesetas, costos de la vaca y tal, si no la vendo... La vaca. La leche, digo, ¿no? Si no vendo la vaca, la leche, no hago un duro. Yo ya lo digo vendiendo. Por lo tanto. Es decir, con una concadenación de trabajo de que no estuviese nunca el dique, nunca vacío. Nunca vacío. Claro, es que eso solo podemos decir. Yo no digo el número, no cuestiono los ingresos, ya doy por hecho que se ocupa todos los días. Bien. Y luego tendrás que coincidir conmigo en una cosa. Pero sigo. Perdona un minuto. Sí, pero sigo. Tendrás que coincidir conmigo en una cosa. Si en Lisboa o en Brest o en el número 3 de Bazán cobran 5.000 euros por día, ningún armador va a estar dispuesto a pagar 40.000 euros por el alternativo. Es lo único que digo. Es decir, sigo. El dique, una infraestructura necesaria. Punto. Si queremos, como se decía antes y todo el mundo lo reconoce y los números son así de duros y de tozudos, cuando damos beneficio y cuando hay expectativas en un mercado, ¿no? Y no tenemos cómo acceder a él si no se hace la infraestructura. Hombre, ¿planteasteis en algún lado formalmente la modificación de un proyecto por otro, de una idea por otra? Porque si al final el dique se hace, la inversión ha de ser pública, la inversión puede seguir siendo considerada. Es decir, la teoría de ayuda de Estado, aquí la duda, el ejercicio que queremos poneros a los políticos, qué gestión, qué voluntad, porque ya lo decíamos desde los comités de empresa, cuando Aguirre está aquí en el 2012, en mayo del 2012, hombre, pusieron ya la legislación por medio, van a ir por ahí. Todo va a dar, es decir, el proyecto técnico no lo discuten, la viabilidad económica no la discutieron, por lo tanto vas contracorriente, y ponen la vena jurídica, porque es la que pusieron en su día, ¿no? Véase ayudas de Estado, no sé qué, porque eso es interpretable todo, ¿no? Y haciendo política, y en política, bueno, sabemos cómo funciona esto. Por lo tanto, ahí es donde estamos atascados. El gobierno de España no hizo los deberes, o los deberes suficientes, y por lo tanto, cuando hablamos de inversión en una infraestructura, hablaremos de una inversión que parte del mismo sitio. Hombre, ahora se va a hacer una inversión, aparece en los presupuestos generales del Estado, así lo hace público la SEPI, en el astillero de Fene, en la Ría, en el naval de la Ría, para adecuar las instalaciones a lo que se va. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? ¿Se puede, no se puede hacer inversión en mejora de las infraestructuras, en nuevas? Es decir, esa es la propia contradicción. Yo no soy, repito, no soy economista. Jorge, una cosa es inversiones. ¿En qué? Lo que dices tú de Fene. Va a modificar la fisonomía del astillero. Que están. Si no es modificar, a ver, si tú puedes modificar lo que quieras. Lo único que estoy diciendo es, vamos a ver, hay inversiones que tienen
que son obligadas, porque se llama inversión porque dura más de un año, pero si me quieres son operaciones de mantenimiento para que esté operativo, para poder hacer una... No es el caso. No es el caso. El dique flotante nos vamos a encontrar que le vamos a meter pérdidas de 100 y pico millones. Olvídate, porque aquí el problema es que llevamos 4 años, 4 años mareando que si el dique flotante se utiliza como arma política, que si sí, que si no, que si tal, porque arranca antes del 11. Te cuento. Es meternos a mantener un debate y a la población, oiga, vamos a trabajar todos. Dominas los números, pero deben de ser los de los euros nada más. A ver, arrancamos de septiembre del 2011 con el dique, propuesta del señor Guerra, consejero de Industria, presentado en la Ría de Ferrol, primero a los empresarios y luego a los sindicatos, en el Ayuntamiento de Ferrol. Por lo tanto, a partir de ahí, no seré yo el que renuncie a una mejora, el que renuncie a una posibilidad, ¿vale? Por lo tanto, no soy yo. A día de hoy, ya cambió el consejero, sigue el mismo presidente, seguimos sin conocerle si respira bien o mal, sí sabemos que a los sindicatos no nos recibió todavía, eso sí, cada 2 por 3 sale vendiendo productos en los medios. Vuelvo a repetir, productos, VAP, vendió hasta el BAN, hasta la obra militar la vendió Feijóo. Lo de Iberdrola no lo dio vendido todo, pero se sacó una foto el otro día con el presidente. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? De utilización política, de una situación miserable generada por el propio gobierno, por el actual gobierno, no por mí, no por mí. En la calle tenemos más de 3.000 compañeros de la industria auxiliar que para que retornen, o sea, esto no es suficiente. Si nos da tiempo a hablar de la industria auxiliar, bien. Y si no nos da tiempo, ya lo dejo aquí. Gracias, es decir, nuestras expectativas pasan por saturar las instalaciones, mantener los astilleros como públicos, en tanto no aparece una alternativa creíble y aceptable, creíble, evidentemente. Eso es nuevo. Oye, parece que escuchaste eso, pues después te voy a recordar una conversación del 2004. Y digo creíble, porque ya lo dije antes. Vamos a hablar de industria a nosotros auxiliar, no nos satisface ni únicamente lo de Iberdrola. Sabemos que abre una expectativa de futuro a la que no queremos renunciar. Gracias, señor Prieto. Pero no sustituye lo que venimos reivindicando históricamente, que es lo que se sabe hacer aquí. Les voy a dar un minuto a cada invitado simplemente para hablar de la industria auxiliar y cómo ven el presente y el futuro, ¿no? En este caso, señor Fernández. Yo voy a aprovechar para matizar un punto. Sí. Si el dique no puede ser flotante y puede ser fijo y tiene la misma capacidad, yo creo que nos interesa a todos. Ciudad, empresas, auxiliares, no auxiliares, plantilla, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Si además abarata y si eso es factible, porque claro, yo cuando hablo de esta plataforma hablo de los 100 millones que se nos dijo que podía llegar a los 100 millones. Si ahora estamos doblando a 220 millones, lógicamente ahí están los 100 millones de pérdida. Pero cuando se hablaba, esto es que dices tú que se va a perder, pero cuando se hablaba de 100 millones ya se cuestionaba la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Esto también hay que reconocerlo. Pero yo creo que si el dique, no sé por qué me acordará de un duque, si el dique, no era el de Palma, si el dique puede ser de hormigón, pues hágase de hormigón, pero no se descarte la posibilidad de hacer un dique. Dicho esto, además hay muchas posibilidades que los gobiernos tienen. Mira, yo ahora recuerdo un tema que voy a retrotraerme a la Segunda Guerra Mundial. 30 segundos. Franklin Delano Roosevelt, preparando la tercera incursión en un mandato presidencial, que fue el primer presidente que tuvo 3 mandatos, dijo que no quería entrar en la guerra con los alemanes, ¿no? Y entonces cuando Churchill le llama, le dice que el que no puede, porque si mete a un país con una guerra europea, resulta que va a perder las elecciones. Esto porque son los políticos así, los de aquí y los de América, ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Se le ocurre, no sé si sus asesores o no, mandar 180 o más, creo que eran cerca de 200 y pico de patrulleros a los ingleses para defenderse de los alemanes. ¿Y de qué manera se los manda? Se los manda con un leasing financiero. O sea, se los alquiló, le arrendó los servicios de 180 o 200 patrulleros americanos para que defendieran a Churchill. Quiero decir, después hubo que meterse en la guerra, evidentemente lo sabemos todos. Esta es una anécdota bonita, es decir, los gobiernos a veces inventan posibilidades de hacer cosas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, porque para mí es una espina, el puerto exterior de la Coruña con 1.000 millones tendrá
próximamente el ferrocarril, que nosotros tardaremos como Muchas mínimo gracias, señor. los 25 años Va más desde atrás. que se planificó. Muchas gracias. Bueno, fiel a Vamos, nuestra vamos más costumbre, atrás. la última ronda la vamos a hacer a la inversa. Ahora vamos a preguntarle al señor Prieto, aunque es poco tiempo el que tiene, un minuto, por esa industria auxiliar y las condiciones laborales. ¿Cómo ve el presente y el futuro, ¿no?, en este ámbito? El futuro de la industria auxiliar, el futuro del empleo, pasa por la dotación de carga de trabajo, por la saturación de las instalaciones de FEN y de Ferrol. Punto. Es decir, cuando yo digo de alternativas, no hablo de alternativas para el astillero, hablo de alternativas que diversifiquen, que amplíen las expectativas en la comarca de Ferrol, Juan. No renuncio al carácter público de la instalación de FENE, no renuncio a lo que se sabe hacer. Y no hablo de la plantilla, porque la plantilla de FENE quedó reducida a cenizas. Pero FENE ha de ser de gestión pública, ha de estar en manos públicas, por lo menos hasta que aparezca algo creíble, porque por FENE ya pasó aquel proyecto Barreras, recuerdo, Sí. pasó un griego, pasó la SID, es decir, en la comarca de Ferrol ya sabemos lo que es defraudarnos, ¿no? Entonces no queremos que nos defrauden por más tiempo. Y entonces vamos a estar del lado de la ciudadanía crítica, pero no porque sí, porque no somos, ojalá se hablase poco de los sindicatos, de los comités de empresa y de nuestras movilizaciones. Si se hablase poco, es que habría trabajo y no era necesario el conflicto. Por lo tanto, desde aquí demando saturación de instalaciones, generación de empleo, que sé y sabemos en los comités de empresa que no vamos a ser capaces ya de recuperar pues los 3.000, 4.000 perdidos, que no vamos a llegar a cotas de ocupación como las que tuvo históricamente Astano o históricamente Bazán, donde en FENE, solo en FENE, en el centro de FENE, 5.000 de plantilla principal y 6, 7.000 de la industria social, pues eso da 12.000, multiplicado por 2, porque era muy similar en Ferrol. Es decir, no estamos hablando de eso. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? No destruyamos lo que tenemos y menos no consintamos que se nos ciegue con discursos falsos y engañosos. Hoy en Ferrol, todo cuanto tenemos, desde que gobierna este gobierno, porque el otro ya se fue, ya está, Tengo que cortarle. es VAP, VAN y lo de Iberdrola. Por lo tanto, ¿de qué hablamos? Puestos de trabajo generados. ¿Y cuántos van a generar? Bueno, pues los generados están ahí, poco más de 200, y los que se van a generar son menos de 1.000. Señor Juncal, un minuto. Menos de 1.000. Bueno, pues lo que tenemos es VAP, Van Jackets y trabajando el mercado y con proyectos de todo tipo, Turquía, y está también resulta de Turquía, de Australia, abriendo delegaciones para abordar nuevos mercados que produzcan algún tipo de contrato y peleándose en ello. Es decir, estábamos en una situación que a partir del 13, que se fue la Adelaida, aquí no había absolutamente nada contratado desde 2007, pues se está peleando para que esto siga vivo y que cada vez coja mayor impulso y mayor pulso. Pero aquí hay que empujar todo el mundo, y entonces empujar todo el mundo pues con propuestas racionales, con propuestas que se puede realizables y no, bueno, pues generando otras con problemas, porque vuelvo a insistir, con plena carga de trabajo, Navantia produjo pérdidas importantes, que hay que hacer ahora una ampliación de 400 millones. Y cuidado, no nos vayamos a meter en berenjenales que nos dé lugar a denuncias de otros astilleros por competencia desleal, etcétera, etcétera, y que nos dé lugar a otro expediente de la Unión Europea. Yo creo que hay que dar los pasos, pero hay que darlos, como decimos por aquí, con sentidiño, y que no haya traspiés y que nos puedan provocar otras situaciones complicadas. Y el empuje, creo que de todos, y ahí yo creo que los sindicatos tenían que, y es que no hay tiempo, pero es que hay que para decirle, ¿por qué los sindicatos en Cádiz y en Cartagena han firmado? Aquí no, aquí por la mínima se monta el pollo. Jorge, Muchas gracias. La realidad es así. Muchas Lo gracias a los mismo que tres. por el PP dice una cosa aquí, No, de tu no, boca, no, y el PP dice otra cosa en la Junta. Por la misma. Son esas las diferencias. Debate. Gracias 2011, a los espectadores ahí también están mis por declaraciones. estar ahí. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, en Televisión a la Carta. Nos pueden seguir por el Facebook y también en directo en la web tvferrol.es. Buenas noches y hasta el jueves que viene.